Bien, bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a trabajar con manejo de archivos. Habíamos visto la clase pasada, o sea, ayer, vimos que podíamos guardar datos de maneras persistentes, de tres maneras diferentes, ¿sí? En archivos de preferencias, en archivos y en base de datos local. Nosotros íbamos a conocer cómo manejar o cómo guardar datos solamente en archivos de preferencias, como vimos ayer, y hoy vamos a trabajar con guardar datos en archivos locales, ¿ok? Para eso, Java dispone de un API que se encuentra en el paquete Java.io. Dentro del paquete Java.io van a encontrar todas las clases que nos van a permitir manejar archivos, ¿sí? Así como en el paquete Java Útil, cuando empezaron con laboratorio, vieron que tenían todas las clases que nos permitían manejar colecciones, por ejemplo. Bueno, dentro del paquete Java.io se encuentran la mayoría de las clases, o todas, las que nos van a permitir manejar archivos, ¿sí? Perfecto. Bueno, una de esas clases es la clase file, ¿sí? Una de esas clases es la clase file. Un objeto de tipo file puede representar tanto a una carpeta como a un archivo, ¿sí? Puede representar tanto a un directorio como a un archivo, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy usando Java de escritorio, es decir, estoy trabajando en una computadora en lugar de un dispositivo móvil, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que en nuestro disco duro, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, en el disco C, una carpeta, y dentro de esa carpeta, un archivo. Vamos a ver si lo podemos. Acá y acá un archivo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que dentro de nuestro disco C, dentro de la carpeta raíz del disco C, tenemos una subcarpeta, ¿sí? Esa carpeta le podemos poner, no sé, datos, y dentro de esa subcarpeta se encuentra el archivo cliente.txt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros, con file, podemos representar al archivo, cliente, o podemos representar también la carpeta datos. ¿Tá? O sea que a través de un objeto file podemos representar cualquiera de las dos cosas. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para representar la carpeta? Para representar la carpeta, ¿sí? File, la clase file, tiene un constructor. Puedo rehacer, ahí está. La clase file tiene un constructor, por ejemplo, que recibe un string, ¿sí? En donde le paso en formato string la URL en donde se encuentra, por ejemplo, el archivo o la carpeta que quiero crear. A ver, supongamos que quiero representar la carpeta datos, ¿sí? Quiero representar la carpeta datos. Entonces podría crear de tipo file una variable de nombre, carpeta datos, e instanciar allí un objeto file y pasarle la ruta en donde se encuentra esa carpeta. C2 barra datos. ¿Sí? En este caso, no sé si ustedes pueden ver ahí, a ver si puedo agrandar un poquito más esto, ahí pueden observar que me valido de file para poder, en este caso, representar una carpeta, ¿sí? O sea que la variable, en este caso, carpeta datos, representa a la carpeta datos. ¿Ok? Ahora bien, también podría usar un file para representar el archivo, ¿sí? Es decir, podría crear un objeto file, ¿sí? Representando el archivo clientes, el archivo cliente. ¿Cómo? Bueno, podría hacerlo de esta manera. File, paréntesis, y toda la ruta en donde se encuentra el archivo. ¿Tá? Datos, y dentro de datos, el archivo es cliente.txt. ¿Ok? Esa representación es una representación abstracta. ¿Tá? Es decir, yo puedo crear un objeto file que represente tanto un archivo o una carpeta
para hacer operaciones como renombrado o eliminación, por ejemplo, de carpetas o archivos. Incluso, ¿sí? File tiene métodos para poder saber si lo que estoy representando o lo que está representando ese objeto es un archivo o una carpeta, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, file tiene un constructor sobrecargado. Es decir, yo podría crear un objeto file utilizando, por ejemplo, para representar el archivo, podría crear, ¿sí?, una variable archivo cliente de esta manera también. New, file, y el constructor de file está sobrecargado. Yo le puedo pasar como primer parámetro, ¿sí?, el string que representa la ruta. C, 2 puntos, barra, datos. Y como segundo parámetro en formato de string, el nombre del archivo, ¿sí? Como segundo parámetro le digo el archivo se llama cliente.txt. O sea, tengo varias formas de poder crear un objeto de tipo file, ¿sí? Otra forma de poder hacerlo es la siguiente. Yo podría crear la representación del archivo cliente utilizando el otro constructor que tiene file, que sería pasarle el file que representa el directorio, ¿sí?, que es el que tengo guardado en la variable carpeta datos. Y como segundo parámetro, podría pasarle el string con el nombre del archivo. Cliente txt. ¿Sí? Es decir, que acá vieron que podemos usar file para representar tanto un archivo como una carpeta, y vieron los tres constructores más importantes que tiene file, que son la posibilidad de pasarle en formato string la ruta del archivo, o crear un file pasando dos strings, uno con la carpeta, la dirección de la carpeta, y el otro el nombre del archivo, o crear un objeto file pasándole como primer parámetro el file que representa la carpeta, y como segundo parámetro el string, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer teniendo un objeto file? Les vuelvo a repetir. Si el file representa un archivo, ¿sí?, si el file representa un archivo, no puedo yo insertar datos en el archivo ni leer los datos que están en el archivo. Solamente para trabajar desde afuera del archivo. Es decir, cambiarle el nombre al archivo, poderlo eliminar. ¿Estamos? Poder preguntar, por ejemplo, si el archivo es un archivo ejecutable, es decir, si es un .exe, por ejemplo, ¿sí?, o es un ejecutable para ese sistema operativo. ¿Está? Yo, por ejemplo, podría utilizar el objeto file que he creado, archivo cliente, punto, y usar el método isDirectory para preguntar si ese file representa un directorio. ¿Tá? En este caso, ¿qué va a devolver el método isDirectory? ¿Qué les parece a ustedes devolverá? Falso, exactamente, ya que la variable archivo cliente, ¿sí?, no representa un directorio, representa un archivo, ¿sí? Recuerden que como con un file yo puedo representar tanto un directorio como un archivo, ¿sí? Hay veces que voy a necesitar saber si ese file guarda un archivo o un directorio. ¿Estamos? Exactamente. Si yo hiciera carpeta de datos isDirectory, en ese caso sí me daría true. Bueno, así como tienen el método isDirectory, tienen el método isFile, ¿sí? Yo podría poner archivo cliente e invocar de file el método isFile, y en este caso, para la variable archivo cliente me va a dar true, ¿sí? Y así también tienen los métodos delete, ¿sí?, para eliminar, por ejemplo, un archivo o para eliminar una carpeta. Tienen métodos como, por ejemplo, ¿sí?, podríamos crear un file de esta manera, miren. Podríamos crear un file de esta manera. A ver, esperen que voy a sacar esto de acá. Como file es la representación abstracta de un archivo o de una carpeta, ¿sí?, le voy a poner con otro color. Yo podría hacer esto, es decir, voy a crear un file, archivo, igual a new file, ¿sí?, y decir que dentro del disco C
dentro de la carpeta datos, tengo el archivo productos.dat, ¿sí? En este caso, el objeto file está representando un archivo que no existe, ¿sí? Es un archivo que no existe, ¿tá? Entonces, podría, ¿sí?, valerme de file de los métodos isExist para saber si existe ese objeto, y si no existe, crearlo, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, decirle acá, archivo.createNewFile, invocar el método createNewFile, y automáticamente lo que haría este método es, en esa ruta, agregar un archivo adicional que se llamaría productos, esperen que, productos.dat. Ahí, y me crearía el archivo. ¿Estamos de acuerdo? Productos, me lo agregaría automáticamente. .dat. ¿Sí? Es decir, que el objeto file es la representación abstracta, tanto de un archivo como de una carpeta, pero sirve para trabajar desde afuera, tanto del archivo como de la carpeta. Si es una carpeta la que representa, tengo la posibilidad de obtener los elementos que están dentro de esa carpeta y recorrerlos, como un listado de nombres, un listado de string, con los nombres de los contenidos de esa carpeta, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cómo es que hago, entonces, para guardar datos en un archivo? Porque file lo representa de manera abstracta, pero no puedo operar si es un archivo. No puedo leer datos de ese archivo, ni puedo introducir datos de ese archivo. ¿Cómo tengo que hacer? Bien. Cuando yo necesito que mi aplicación acceda a un archivo, tanto para leer como guardar datos, tengo que crear lo que se llama un stream, un tubo, un canal, ¿sí? Es decir, yo tengo por un lado mi aplicación Java, ¿sí? Yo acá tengo mi código, ¿sí?, mi rutina, acá, aplicación Java, y acá tengo mi archivo, ¿sí? Acá tengo un archivo, un file. Ahí tengo mi archivo. Cuando yo quiero enviar datos a ese archivo o leer datos de ese archivo, dentro del paquete Java.io van a disponer de clases que nos van a permitir establecer o crear un canal, ¿sí?, un stream, para enviar datos o para leer datos. ¿Ah? Un stream para enviar datos al archivo o leer datos desde el archivo. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Por ese canal, con ese canal, siempre viajan bytes, ¿sí?, unos y ceros. ¿Me van siguiendo? Por ese canal siempre van a viajar bytes, unos y ceros. ¿Ok? Ahora, hay situaciones en las que ustedes dicen, bueno, mirá, yo envío desde acá, por ejemplo, el carácter A, ¿sí? Esto se va a descomponer en bytes, ¿sí?, en unos y ceros, no hace falta que se los diga, y así es como se va a guardar en el archivo, ¿sí? Cuando lo recupero, en lugar de recuperar el carácter A, voy a recuperar un número que representa ese byte, que va a ser el 65, ¿sí?, si es la A mayúscula. ¿Me entienden? Entonces después ustedes van a tener que tener el laburo de que byte por byte que vayan recuperando, lo que envía son bits por el canal, ¿sí? El carácter se transformó en un byte, ¿sí? Ese byte se descompuso en bits, eso se envió al archivo, pero cuando lo leo, recupero el byte, ¿sí? El valor ASCII sería de ese carácter. Por código voy a tener que tener el laburo de volver a recuperar el carácter. Entonces hay situaciones en las que usted dice, no, pará. Yo si envío un carácter, ¿sí? Yo si envío un carácter, la A, por ejemplo, ¿tá? Está bien, haz todo lo que quieras, transformarlos en bit, envíalo al archivo, pero cuando lo recuperes, cuando lo quiero leer de vuelta, quiero recuperar la A, el carácter S, ¿sí? No quiero ponerme con lógica adicional. ¿Tá? Entonces, ahí es en donde yo puedo crear dos tipos de canales, ¿sí? Hay situaciones en las que solo me interesa enviar bytes, ¿sí?, datos simples,
Y hay situaciones en las que me interesa enviar datos más complejos, ¿sí? Me interesa enviar caracteres, ¿ah? Entonces, por ahí me interesa que si yo envío un carácter chino, ¿sí? Un carácter cualquiera, un carácter Unicode, ¿sí? Esperen a ver si encuentro alguno. Vamos a poner, quiero enviar este carácter, ¿sí? Quiero recuperar eso, ¿sí? Independientemente de donde esté ejecutando mi aplicación, ¿sí? Entonces, sabemos que para poder, desde la aplicación, enviar o leer datos a un archivo, tengo que crear un canal. Bien, ese canal le llamamos stream o flujo, ¿sí? Stream o flujo, también es así, también lo suena con A. Por eso en algunos lugares aparece stream, ¿sí? De datos, es flujo de datos. Ahora bien, ya sé que tengo dos formas de crear ese canal, ¿sí? Cuando creo ese canal, tengo dos formas, de acuerdo al tipo de dato que voy a enviar. Si voy a enviar o bytes, ¿sí? O por el canal voy a enviar caracteres. Caracteres, ¿sí? Bien. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es la siguiente. Cuando creo ese canal, tengo que indicar para qué lo voy a usar, ¿sí? Aparte de decir, mira, voy a crear un canal para enviar bytes o enviar caracteres, tengo que decir si ese canal va a servir para enviar datos al archivo o lo voy a crear para leer datos desde un archivo, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Si es un canal de salida, es un output, es decir, los datos van a viajar desde mi aplicación al archivo, ¿sí? O es un canal de entrada, inputs, ¿sí? O es un canal de entrada, o es un canal de entrada de datos, o es un canal de salida de datos. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de manejar archivos, ¿sí? Que tengo que crear un canal y voy a enviar datos. Ahora bien, hay situaciones, ¿sí? Vuelvo otra vez acá, en la que, sí, todo bien, ¿sí? Yo voy a crear el canal, voy a enviar datos, pero hay situaciones en las que quiero enviar, por ejemplo, datos más complejos, ¿sí? Que yo digo, che, mirá, yo acá no tengo un string, no tengo un int, no tengo un dato primitivo, sino que tengo algo más complejo. Yo acá tengo, por ejemplo, no sé, tengo un cliente, tengo un objeto cliente, y me interesa guardar ese cliente tal cual está en el archivo. Y cuando lo recupere, quiero recuperar ese cliente, ¿sí? Ah, la pipetoa. Entonces, en ese caso, ¿sí? Van a necesitar anexarle al canal, digamos, filtros, ¿sí? Acoples, llamémosle, que van a tener como tarea, por ejemplo, yo a este canal le digo, bueno, van a enviar datos, pero le voy a poner un acople a este para que haga esto. Que sepa que de este lado voy a mandar un cliente, ese acople se va a encargar de transformarlo en bytes, bits, después, enviarlo después por bits al archivo, ¿sí? Ah, bueno, pero después voy a necesitar cuando recupere en el otro canal, el de salida, voy a necesitar que cuando lea un cliente, ¿no? Entonces, en el canal de salida, es como que también necesitaría, esperen que estoy buscando los colores, acá, en el canal de salida, necesitaría también acoplarle acá algún filtro, algún transformador que sea capaz de, cuando lea esos bits, decir, ah, esto ahora, acá tenés el cliente, perdón, me equivoqué, acá tenés el cliente que vos habías guardado, ¿sí? Entonces, en términos generales, estamos viendo que a la hora de manejar archivos, tengo que crear un canal, tengo que explicitar si ese canal es un canal de salida de datos, tengo que explicitar, o es de entrada, tengo que explicitar qué tipo de datos voy a enviar, si voy a enviar bytes o voy a enviar caracteres, ¿sí? Y si voy a enviar datos más complejos, seguramente voy a necesitar anexarle acoples a ese canal para funcionalidades específicas, ¿sí? Ahora bien, uno de esos acoples, ¿sí? Que tienen un nombre específico, ahí ya lo vamos a trabajar, uno de esos acoples es lo siguiente, es lo que se llama buffer, ¿sí? El famoso buffer.
Yo puedo trabajar con un canal así como está, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando envío datos, no, es como encastrar, ¿sí? Encastrarle a un tubo otro tubo, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes por ahí tienen que regar y, uy, tengo una manguera que no llega a donde quiero llegar, ¿qué hago? Y le voy haciendo acoples, ¿sí? Y por ahí a esa manguera dicen, quiero más fuerza en la punta. Le ponen un adaptador para que haga presión, ¿sí? Bueno, imaginen, ¿sí? A este canal algo como es, una manguera que le van poniendo acoples o accesorios para usarla de una manera más eficiente, ¿no? Bien, uno de esos acoples, ¿sí? Es lo que llamamos buffer. ¿Qué hace un buffer? ¿Alguien sabe qué es un buffer? ¿A qué le llamamos buffer? Miren, acá armé el canal, ahí le puse un buffer, acá está el otro filtro que transforma. ¿Qué sería un buffer? ¿A qué le llaman buffer acá en programación? A un área de memoria protegida, ¿sí? Es un área de memoria reservada para algo, ¿sí? Ese es el buffer. Si yo saco el buffer, saco este acople, si yo envío datos, ¿sí? Cuando yo envío datos a través de este canal, cuando envíe datos a través de este canal, va a suceder lo siguiente. Mi aplicación va a enviar datos al archivo, pero todo lo que tiene que ver con la gestión de espacio del área de memoria, la tiene el sistema operativo. Entonces, cuando el sistema operativo tenga tiempo, ¿sí? Le va a asignar a la máquina virtual el tiempo para que envíe esos datos a través del canal. Mientras tanto, mi aplicación que va a tener que estar esperando a que los datos viajen, ¿sí? A que los datos pasen por el canal, a que terminen de pasar todo esto por ese canal hasta el archivo. Entonces, ¿qué ofrece el buffer? Un área de memoria, ¿sí? Entonces, cuando viajan datos desde mi aplicación al archivo, entran al buffer, ¿sí? Y si está ocupado ese tubo todavía, el buffer se encarga de tenerlos reservados ahí para que cuando se desagote, enviarlos. Pero mientras tanto, libera a mi aplicación de esa responsabilidad. Mi aplicación ya envió los datos. Ahora, buffer, encárgate vos. El buffer es un objeto que va a tener esos datos en memoria, ¿sí? Y cuando el tubo, el canal ese, se vaya desocupando, los va enviando. Por eso es que generalmente uno crea un buffer de salida, ¿sí? Para que cuando los datos salen de la aplicación, queden ahí, en esa memoria, en esa parte de RAM, ¿sí? Y después se desagoten y vayan al archivo. Y el buffer de entrada, ¿sí? También existe un buffer que yo puedo poner en un tubo, en un stream de entrada. ¿Para qué? Para que cuando mi aplicación lea datos, ¿sí? Para cuando mi aplicación lea datos desde un archivo, ¿sí? A medida que los va a ir leyendo bit por bit, ¿sí? Hasta formar lo que yo necesito recrear desde el lado de la aplicación. Entonces, a medida que va leyendo y va armando la información, las va guardando en esa área de memoria. Y cuando las tiene lista, ¡tum!, se las da a la aplicación. Mi aplicación puede seguir haciendo otra cosa y no estar esperando a que vengan los datos desde el archivo. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Ahora es momento de conocer el API. Ahí. Antes de continuar, vieron que decíamos que un objeto file era la representación abstracta tanto de un archivo como de una carpeta, ¿sí? Cuando trabajamos con un dispositivo móvil, ¿sí? Es muy probable que ustedes no sepan internamente en qué carpeta queda instalada la aplicación, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan, desde una activity, por ejemplo, a través del contexto, tener referencia de la carpeta en donde está instalada la aplicación, pueden usar este método, getFileDir, y lo que te retorna ese objeto es un file que representa a la carpeta en donde tenés instalada la aplicación. Entonces, por ahí a vos te interesa crear un archivo en la misma carpeta donde tenés tu aplicación instalada, ¿sí? Entonces, directamente lo que haces es, para tener referencia de esa carpeta, es usar el método getFileDir. Por allí te interesa que esos archivos que vayas a guardar, estos van a ser archivos temporales, que los va a usar mi aplicación para hacer algún cálculo, ¿sí? Voy a crear esos archivos y después los voy a destruir. Bueno, entonces por ahí te interesa acceder a esa carpeta caché, ¿sí? Es carpeta temporal,
que tiene tu aplicación, bueno, para acceder a ese directorio, usas el método getCacheDir, ¿sí? Entonces te da un file que representa a esa carpeta, ¿sí? Entonces a través del método getFilesDir accedes a la carpeta de tu aplicación. Y a través del método getCacheDir a la carpeta de los archivos temporales, ¿no? Lo que vos pongas en esas carpetas se van a borrar cuando vos desinstales la aplicación, ¿sí? Y si no, tenés que vos intencionalmente borrar. Bien. Ahora, yendo al manejo de archivos, ¿sí? A lo que es, desde mi aplicación, lo que explicábamos recién, enviar datos a un archivo o leer datos, ¿sí? Solo conocemos esos canales que creamos, que llamamos flujos, ¿estamos? Y acá está lo que les decía básicamente. Nosotros podemos clasificar a esos tubos, a esos canales, de dos maneras, de acuerdo, por ejemplo, al tipo de dato que voy a enviar, ¿sí? Puedo crear flujos o canales que transporten bytes, ¿sí? Para datos binarios, o puedo crear flujos de caracteres para enviar datos más complejos, ¿no? Como por ejemplo, caracteres Unicode. Ahora bien, las clases que representan a los flujos de bytes, ¿sí? Son las clases inputStream y outputStream, ¿sí? O sea que la clase inputStream representa un canal de entrada de bytes. O sea, representa un canal que se va a conectar. Los datos pueden venir desde un archivo, por ejemplo, a la aplicación. Estos canales no los creo solamente para conectar mi aplicación con un archivo. Puedo conectar mi aplicación con un área de RAM, puedo conectar mi aplicación con otro hilo, ¿sí? Nosotros vamos a crear estos tubos para conectarnos a un archivo, ¿sí? Pero puedo crear estos tubos para conectarme a distintas fuentes de datos, ¿no? Distintos orígenes de datos. Entonces, si es un flujo de entrada de bytes, es un objeto que va a heredar, va a ser una clase que va a heredar de inputStream. Si es un tubo de salida de bytes, voy a usar una clase que herede de la clase outputStream. Todas las que manejen caracteres, ¿sí? Heredan de reader, las que representan entradas de caracteres, y writer, las que representen salidas de caracteres. Ahora bien, vean acá. Vamos a probar primero trabajar con bytes, ¿sí? Enviar bytes, nada más. Vamos a probar solamente enviar bytes. Entonces, ¿cómo hago? Supongamos que nosotros queremos enviar byte a un archivo, entonces lo que voy a hacer es, si quiero enviar, guardar, voy a usar una clase que herede, deja escribir, una clase que herede de outputStream, ¿sí? De outputStream. Entonces, ¿vieron que yo les dije que creamos un canal en el que vamos poniendo acoples? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y cómo lo armo ese canal? Bueno, yo tengo, por un lado, yo voy a tener por acá el archivo en donde voy a querer guardar los datos. ¿Sí? Voy a tener por acá el archivo donde quiero guardar los datos. Vamos a poner de nombre, supongamos que el archivo se llama datos.dat. ¿Sí? Ese es el archivo en donde voy a guardar los datos. ¿En dónde va a estar ese archivo? Lo vamos a crear en la misma carpeta en donde está mi aplicación. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero crear un stream, un flujo, un canal, a través del cual yo voy a enviar datos, voy a enviar bytes. Entonces, ¿cómo lo armo? Lo primero que tengo que tener en cuenta es el flujo nodo. ¿Cómo flujo nodo? El flujo nodo representa una clase que indica cuál es tu fuente de datos, es decir, ¿a dónde van a ir a parar los datos? ¿A un archivo? ¿A otra área de memoria? ¿A otro hilo? Fíjense acá en esta representación, en las que tienen los que son nodos, ¿vieron? Están marcados como nodo, file output stream, pipe output stream y byte array output stream. Es decir, que si yo quiero crear un tubo para conectarme a un área de memoria RAM y leer datos de esa área de memoria RAM, uso un byte output. Si me quiero conectar a otro hilo, ¿sí? Uso un pipe. Pero como me quiero conectar a un archivo, ¿sí?
el nodo que voy a usar es este, el file output string. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo a este flujo lo voy a armar de esta manera. Le voy a decir, bueno, el nodo a donde yo me quiero conectar, ¿sí? Es a un archivo. Entonces, voy a usar, ¿sí? Como clase nodo, file output string. Es que acá cambio. Acá voy a poner un file output string. Creo que lo estoy escribiendo bien porque lo estoy escribiendo en blanco. Ahí está. Como flujo nodo, un file output string. Ay, Dios querido. Ahí está. Pero mira si es. Ahí está. File output string. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, cuando creo un tubo, un canal, es establecer el nodo. Es decir, ¿a dónde van a ir a parar los datos o desde dónde voy a leer? Como en este caso voy a enviar datos, voy a usar una clase de la familia de output string, en este caso, file output string. Genial. Ahora, ¿qué le voy a anexar? Y por costumbre, siempre le voy a anexar, y buena práctica, un buffer. ¿Sí? Entonces, a esta clase, a ese objeto, le voy a anexar un buffer. ¿Para qué? Para que cuando mande los datos desde mi aplicación a ese canal, ¿sí? Queden en esa área de RAM. Entonces, cuando el tubo se vaya desocupando, se los va a ir mandando al archivo. Entonces, le voy a acoplar a esto, ¿sí? Un buffer output string. Un buffer output string. Bien. Perfecto. Entonces, ya habiendo creado ese canal, yo ahora, desde acá, desde mi aplicación, ¿sí? Desde directamente mi aplicación, yo ya puedo empezar a enviar datos a través de ese canal a ese archivo. ¿Sí? Mira qué bueno. Pero lo que vas a enviar son bytes. ¿Sí? Es decir, lo que decía recién, si vos guardás, por ejemplo, la palabra hola, él te va a transformar a cada carácter en su valor ASCII, luego lo descompone en bytes, y eso es lo que va a guardar. Después a bits, ¿sí? Y eso es lo que va a guardar. Cuando lo recupere, no vas a recuperar la H, la O, vas a recuperar números. Vos vas a tener que después hacer la transformación. Bueno, probemos, a ver cómo haría esto. Bueno, vamos a dejar de compartir acá, nos vamos a ir a nuestro nuevo proyecto. Ya tendría que hacer así. Acá. Y acá vamos a hacer lo siguiente. En nuestra activity, ¿sí? Lo vamos a hacer sencillo, ¿sí? Que solamente que salgan por consola, ¿sí? Por ahora, para no complicarles la vida. ¿Les parece? ¿Sí? Para no complicarles la vida, lo vamos a hacer todo acá en el main activity. Entonces, vamos a crearnos acá, porque la idea, después ustedes aplican el patrón en BBM, llevándolo al más alto nivel. Acá es solamente para que quede el concepto, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, vamos a crearnos un método privado que le vamos a llamar guardar. No va a retornar nada este método. Se va a llamar guardar datos. Genial. Y vamos a suponer que queremos guardar esto. Queremos guardar, por ejemplo, la palabra hola. ¿Ves? Tenemos una cadena que es hola. Y esa es la que quiero guardar en un archivo. Bien. Entonces, yo quiero crear, a ver, ustedes me van a guiar en base a lo que estuvimos haciendo. Yo quiero crear, dentro de la carpeta en donde está mi aplicación, un archivo que se llame datos. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Yo quiero, haber dicho de otra manera, quiero representar que dentro, quiero representar, no quiero crear nada, quiero representar
que dentro de la carpeta de mi aplicación tengo un archivo datos, datos.dat. ¿Cómo harían eso? Primero A ver, ¿qué dice el chat? crea el archivo carpeta, digamos, ese método que obtiene la carpeta de la... Bien. O sea, que la representación la voy a hacer con qué tipo de objeto. Y se instancia directamente por file el archivo. Bien, o sea que con un objeto file, yo voy a representar, ¿no? Que dentro de la carpeta en donde está mi aplicación, tengo la carpeta datos, ¿no? Bien. Entonces, crearía un file y acá va a estar mi archivo, ¿no? Bien, yo podría hacer esto. Igual, new file, ¿sí? Y acá voy a importar, y acá yo podría poner datos.dat, ¿sí? Y él me lo va a crear en donde quiera, pero yo quiero crearlo en la carpeta donde está mi aplicación. Entonces, ¿se acuerdan que podíamos usar file con dos parámetros? Uno que represente la carpeta y el otro el archivo. ¿Cómo se llamaba el método? ¿Se acuerdan? Que me permitía obtener la carpeta en donde está mi aplicación instalada. Get file dir. Get file. Fíjense que como estoy parado en una activity, lo puedo usar directamente. ¿Ves? Get files dir. ¿Sí? Y él me devuelve un file. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Get file dir. Entonces, este primer parámetro representa la carpeta en donde va a estar mi archivo. Y este segundo parámetro, el nombre del archivo. ¿Estamos? Ahora, como yo sé que no existe datos, que no existe ese archivo, podría hacer esto. Poner archivo, punto, create, new file, pumba, ¿sí? Y decirle que lo cree. Acá lo que me advierte, es que este método podría lanzar una IO exception, ¿sí? La puedo capturar. ¿Me siguen con la idea, no? ¿Me van siguiendo? Podría hacerlo de esa manera. Ahora, si no, cuando yo creo el flujo de datos ahora para enviar la información, automáticamente, si el archivo no existe, me lo va a crear. ¿Sí? Si el archivo no existe, me lo va a crear. Entonces, yo lo único que tengo ahí es representado a mi archivo datos.dat, nada más. Ahora tengo que crear todo el canal. ¿Sí? ¿Se acuerdan recién cuando compartía la pizarra? Espero que no se haya borrado. Yo les decía que para armar el flujo de datos usábamos, no lo teníamos acá, era cuando estaba compartiendo lo de archivos. Como me voy a conectar a un archivo, lo primero que voy a hacer es crear el nodo que representa un archivo, ¿no? Que representa la conexión a un archivo. Entonces voy a crear un objeto de tipo file, ¿sí? Y como voy a enviar datos, ¿sí? Es un flujo de salida de byte, voy a crear un file output stream. Bien. Ahora, file output stream. New file output stream. ¿Y qué espera el file output stream? El constructor de file output stream espera o el nombre del archivo, ¿sí? Que ponga toda la ruta donde está el nombre del archivo, o que le pase un file que represente al archivo. Acá le puedo pasar mi archivo, ¿sí? Tiene un constructor sobrecargado. Bien. Acá me puede lanzar una excepción, entonces acá le voy a pedir, fíjense que si yo me acerco, bueno, acá, que puede lanzar la IO exception. Entonces, lo que voy a hacer es que encierre esto en un try catch. Y acá volvemos otra vez a las excepciones. Bueno, entonces, me paro acá dentro del try catch, le digo, bueno, mira, el nodo, yo me voy a conectar a este archivo. Perfecto. Y yo acá puedo hacer esto. Puedo poner file output, punto, y a través del método write, yo puedo ir enviando byte por byte. Es decir, ¿querés mandar la palabra? Vamos a suponer que mando la palabra hola. ¿Sí? Bueno, lo que tendría que poner acá es el entero que representa a la H. ¿Sí? ¿Cuál es el entero que representa a la H?
¿Cuál es el carácter? El valor ASCII. $72. Fíjense que ponen al 72 es la H. Ese es el valor ASCII de la H. 72, por ejemplo. ¿Sí? Tendría que ir pasando byte por byte. ¿Siguen lo que les quiero decir? Si yo trabajo directamente con el nodo. Le digo, no, mira, te voy a acoplar, nodo, te voy a acoplar un buffer. ¿Sí? Ah, ¿y cómo se llamaba el buffer de byte de salida? ¿Cómo se llamaba la clase? Buffer output stream. ¿Sí? Buffer output stream. Entonces creo un buffer output stream y new file output stream. ¿Qué espera por parámetro el output stream? Un nodo. ¿Sí? Entonces acá le paso el file output. ¿Vieron que fui encastrándole al buffer, ¿sí? Un output stream? ¿Qué le está pasando acá? ¿Es new file output stream o new buffer output stream? Ah, new buffer, perdón. New buffer. Ahí está. New buffer output stream. Perfecto. Ahí está. Bien. Entonces fíjense ahora, ¿sí? Que ya ahora para enviar los datos, en lugar de hacerlo a través del file output, lo puedo hacer a través del buffer output. Ah, y el buffer, fíjense, tiene la posibilidad de que yo envíe byte por byte o envíe todo un arreglo de bytes, ¿sí? Es un poquito más complejo, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, podría hacer lo siguiente. Podría hacer lo siguiente. Yo quiero guardar esos datos. Le digo buffer output, punto, write, ¿sí? ¿Y qué haría? Le diría a cadena, punto, get bytes, ¿sí? Fíjense que un string tiene el método getByte, que me lo devuelve a los caracteres como un arreglo de bytes, ¿sí? El método write puede devolver otra excepción, ¿sí? Que es la file not output, file not found exception, ¿sí? Que lo que puedo hacer acá es agregarle un catch, ¿sí? Entonces le digo, mira, si se produce la file not found, hace tal cosa. Acá en lugar de poner throw, podría poner un toas que diga error o algo por el estilo, ¿no? Ahí lo deberíamos manejar de alguna manera. Bien, entonces, yo quiero guardar esta cadena. Genial. Creo un file que representa el archivo donde voy a guardar los datos. Ahora, para conectarme a ese archivo, creo un nodo de tipo file output string, es output string, porque voy a enviar bytes. A ese nodo le anexé buffer y a través del buffer envío los datos. Una vez que envié, ¿sí? Lo que conviene hacer siempre es al buffer hacerle un flush, ¿sí? Hacer una limpieza del buffer y cerrar. Buffer output, close. Cerrarlo. ¿Sí? Bueno. Así como yo hice el método guardar datos. A ver, ¿cómo harían ustedes el leer datos? Yo pauso hasta acá. ¿Sí? A ver. Bien, para leer los datos, ¿sí? Para leer los datos, lo que voy a hacer es básicamente lo mismo. Crear un file que represente el archivo, ¿sí? El mismo nombre que le pusimos cuando lo guardamos, el archivo que vamos a guardar. Luego ¿qué creamos? El nodo, ¿sí? ¿A dónde me voy a conectar? En este caso a un file input, ¿sí? Y a eso le vamos a anexar un buffer. Recuerden que dijimos, la buena práctica es al buffer directamente. En este caso es un buffer input, ¿sí? Buffer input, buffer input. Y le anexo el file input string. Perfecto, hasta ahí. Bien, fíjense, bueno, acá están ya los dos catch que me había pasado ahí Martín, ¿puede ser? Bueno, ahí ¿lo veo? Yes, Diego Martín.
Bueno, ahora puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Buffer input, así como buffer output tiene los métodos write, yo acá tengo los métodos read, ¿sí? Podría hacer esto. Cada vez que yo le diga buffer input read, me lee un carácter, me va a leer un byte, ¿sí? Me va a leer un byte de lo que yo guardé. ¿Está? Si yo esto, si no hay más byte para leer, el método read me devuelve -1. ¿Sí? Ya cuando no hay más byte para leer, me devuelve -1. Entonces podría hacer lo siguiente. Decirle, mientras, ¿sí? Ese buffer input read no sea -1, anda leyendo, pero ya me lo leyó. Ya cuando le digo read, ya me lo trajo al byte, ¿sí? Entonces podría ir haciendo lo siguiente. Decirle, ¿sí? Acá, guardarlo de antemano en una variable entera, leído, ¿sí? Y decir que he leído, todo esto lo puedo hacer adentro del while, pero para no hacerlo tan despelotado, y ahí guardo lo que lee. ¿Sí? Lee el byte. Perfecto. Entonces ahora, lo que podría hacer dentro del while es decir que si leído no es -1, ¿sí? Si leído no es -1, bueno, pero tengo un byte, yo lo quiero transformar en una cadena nuevamente, ¿sí? Entonces, podría hacer esto. Podría, ¿sí? Como lo había pasado recién Martín, estaba perfecto también, ¿eh? Yo de paso para darles más cositas, para agregarle algo más. Podría crear una cadena a la que le voy a ir anexando cada uno de esos bytes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo uso string, la string es inmutable, o sea que cada vez que yo a una string le anexe un carácter, me va a generar otro string nuevo y voy a llenar la memoria de todas cadenas string, una con un carácter, otra con 2 caracteres, la otra con 3 caracteres, ¿sí? Entonces, para crear un string mutable, puedo crear un string buffer, ¿sí? String buffer o string builder, cualquiera de los dos me va a servir. Uno es sincronizado. Vamos a crear un string buffer. String buffer igual a new string buffer. Ahí lo tengo. Entonces yo acá, dentro del while, podría hacer esto. Decirle, a ese string buffer, punto, append, te voy a anexar un carácter. ¿Qué carácter? Y el que está leído. Pero eso es un número, me lo trae como número, ¿sí? Si yo quiero transformarlo en carácter, puedo hacer esto, castearlo a char, ¿sí? Entonces, la primera vez me va a traer el 72, leído va a estar el 72. Castearlo a char, lo tengo como una H mayúscula, ¿sí? Podría hacerlo de esa forma. Ahora bien, en la línea siguiente, decirle a leído, que vale de nuevo, by input.read, ¿sí? Que vuelva a leer. ¿Qué debería suceder? Después de salir del while, en el string buffer debería tener ya la cadena recuperada, ¿no? Entonces le puedo decir al buffer input que lo cierro, y ya que estoy, lo puedo mostrar en un logd, que podemos sacar por consola, como salida, lo que tengo en el string buffer.toString. Ahí está. Podría hacerlo de esa manera, ¿sí? Podría hacerlo de esa forma. Dejen la versión que pasó Martín. ¿Cómo? Al buffer input también hay que limpiarlo, hay que hacerlo un flush cuando terminamos. No, al buffer input no le hacemos el flush. El que tiene el flush es el de salida. Es el de salida. Bien, entonces, ¿qué les pido que hagan? Lo siguiente. Desde el onCreate, ¿sí? Llamen al guardar. Llamen al método guardar datos. Solamente lo ejecutan, ¿sí? Después, hagan esto para probar si funciona. Lo comentan, ¿sí? Al guardar, le agregan el leer, ¿sí? Le agregan el leer, pero
leer datos, ¿sí? Y ejecuten. Y debería recuperar, como la aplicación no se va a volver no va a borrarse, deberían recuperar lo que dejaron guardado con el método guardar. ¿Se entiende? Probemos. Y vamos a pausar. Bueno. Hasta acá vimos, ¿sí?, que si nosotros queremos enviar bytes, por ejemplo, a un archivo, creamos todo un canal. A ese canal ustedes lo armaron con un nodo. En este caso, si voy a enviar datos a un archivo, el nodo es un file output stream, y le anexaron a ese nodo un buffer output stream. ¿Vamos hasta ahí? Y podían enviar a través de ese canal bytes, ¿sí? En este caso probamos mandar la cadena hola, ¿sí? Y él la descompuso, como habíamos puesto hola con H mayúscula, él la descompuso en bytes, ¿sí? Lo que envió fue el 72, que era la H, el 111, que es la O mayúscula, el minúscula, el 108, que es la L minúscula, y el 97, que es la A minúscula. ¿Sí? Tuc, y eso fue al archivo. Ahora bien, para leer, ustedes crearon lo mismo, un nodo, ¿sí?, de entrada de datos, de tipo, un canal de entrada de datos, en donde el nodo era un file input stream y un buffer input stream. Y cuando leían byte por byte, ustedes lo fueron transformando a char para poder concatenarlos y armar la cadena hola nuevamente. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo quiero enviar datos primitivos, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, si yo guardo un string, me lo transforma en byte. Guardo un entero, me lo transforma en byte. Guardo un flotante, me lo transforma en byte. Ahora, supongamos que ustedes dicen, mira, yo necesito guardar estos datos primitivos. No sé, tengo el nombre de un producto, ¿sí? Tengo el nombre de un producto, supongamos azúcar, y tengo el precio de ese producto, ¿sí? No sé, 126,75. ¿Ah? Yo quiero guardar esos dos datos. Un string, que es el dato más complejo que puedo guardar, y un primitivo, que es de tipo doble, como es el precio. ¿Ok? Pero yo quiero guardarlo, y al guardarlo, digamos, después cuando lo recupere, lo quiero recuperar, o sea, lo quiero guardar de esta manera, avisándole que envío un string y envío un doble, ¿sí? Y cuando lo recupere, recuperar ese string y ese doble. Ah, entonces, en ese caso, si yo necesito, ¿sí?, hacer eso, avisarle al string que de alguna manera se entere que lo que viajan son esos tipos de datos primitivos de Java y un string, necesito acoplar en este canal una clase con un tramo, digamos, con una funcionalidad especial. ¿Sí? ¿Y cómo sería eso? Bueno, esa clase que le voy a anexar, ¿sí?, si es un flujo de salida, es un data output. ¿Sí? Entonces, en realidad se lo voy a anexar de esta manera. Al buffer, lo voy a poner acá, y ese acople lo voy a necesitar del lado de mi aplicación. Lo voy a necesitar desde acá, ¿sí?, a ese data output stream. Es decir, yo te voy a anexar a este canal un data output stream. El data output va a tener métodos para que yo le pueda decir a este canal que voy a enviar un string y que voy a enviar un doble. ¿Sí? Y para crear el canal de entrada, voy a hacer lo mismo. Nada más que en lugar de usar un data output, voy a usar un data input stream. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo implementaría? Volvemos al código y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos, ¿sí?, un método guardar primitivo. Lo vamos a llamar private void guardar primitivos. ¿Sí? Y acá va a ser básicamente lo mismo. Vamos a crear un file, ¿sí?, que represente a nuestro archivo,
Le vamos a poner otro nombre al archivo, ¿no? Vamos a hacer un new file, vamos a usar el get file dir, el nombre del archivo acá se va a llamar productos.dat, ¿sí? Productos.dat. Vamos a guardar un solo producto, ¿sí? En donde los datos que queremos guardar en ese file son un string, que es el nombre del producto, que en este caso es azúcar, y vamos a guardar un doble, que va a ser el precio de 120,75. ¿Sí? Esos dos datos son los que quiero guardar. Entonces, creamos el file, armamos el canal con el nodo, le voy a conectar a un file output string, file output igual a new, todo hasta acá es lo mismo. ¿Sí? Archivo, perfecto, encierro esto en el try catch, ¿sí? Y acá, en lugar del throw, bueno, ustedes ya saben, todas con el mensaje, ¿sí? La tarea que quiero hacer, sí, está bien, lo que quiero que haga cuando se aparezca el error, lo ideal es un mensaje, ¿no? Bien, a este file output le voy a anexar un buffer output string, buffer output, new, buffer output, genial, ahí está. Y ahora al buffer le voy a acoplar un data output string. Data output string, data output string, igual a new, data output string. Y le voy a acoplar el buffer. Bien, vieron que fui encadenando uno con otro. Ahora le puedo decir a este data output string a través de sus métodos. Y fíjense que tienen los métodos write, pero tengo un write para escribir byte, un write para escribir, para enviar un string, tengo un write para enviar un doble, tengo un write para enviar un long, ¿sí? Y tengo también un write UTF que me guarda un string con sus caracteres Unicode, ¿no? En este caso, yo quiero enviar el nombre. Voy a usar un write UTF y le digo, voy a escribir en el archivo el nombre. Bien. Me avisa que cuando uso write, puede producirse la file not output exception, agrego esa cláusula, ¿sí? Entonces tengo en el catch la file output y la input output capturadas, por si llegasen a ocurrir. Entonces le voy a decir ahora al data output string que voy a grabar el doble, write, voy a escribir el precio, que es un doble, que es el precio. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa si fueran varios nombres? Bueno, write, ¿sí? Para el primer nombre, write para el segundo nombre. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando los recupere, los tengo que recuperar en este orden, ¿sí? Si yo guardé en el archivo nombre, precio, nombre, precio, nombre, precio, cuando recupero, tengo que recuperarlo de la misma manera. Ojo. Entonces, ahora lo que le vamos a decir a nuestro buffer output, flush, y cerramos el flujo, ¿sí? Lo puedo cerrar con al buffer, con que cierre el buffer, o el data output, ¿sí? Con que cierre alguno de los canales, ya está. Genial. Ahí cerré. Y esto nos guardaría, nos sirve el data output para guardar o enviar datos primitivos. Acá les voy a mandar por el chat. Ahí se los envié. Entonces, ahí vamos a pausar para que lo alcancen. Ahora vamos a hacer el leer. Todavía no vamos a ejecutar nada. Para leer, básicamente va a ser lo mismo, ¿sí? Podemos crear nuestro método privado, leer primitivos, pumba, y acá puedo hacer lo siguiente. Voy a copiar la primera parte de leer datos, por lo menos esta parte. No, voy a hacerlo. Hagámoslo. Entonces, acá vamos a hacer file, representa nuestro archivo, file, uso el método getFileDir para recuperar el directorio actual, es productos.dat, el nombre del archivo, me aseguro que es el nombre, productos.dat. Bien. Ahora creo el nodo, el canal, ¿no? Es un file input string, bien, file input string,
igual a new file input stream, le paso el archivo. Esto puede provocar la IOException. Puedo hacer clic acá y cuando aparezca la lamparita roja, encierro en el catch. Ahora, el buffer input stream, igual a new buffer input stream. Le paso el nodo. Bien. A esto ahora le acoplo el data output, porque si no voy a seguir extrayendo bytes, ¿sí? Le acoplo el data input, perdón. Data input string. Data input string, igual a new data input string, y le paso el buffer. Genial. Bueno, así como con el data output podíamos escribir datos, obviamente con el data input, como es un flujo de entrada de datos, puedo leer, ¿sí? Y tengo un leer por cada tipo de dato que voy a leer, ¿sí? Recuerden que tengo que leer en el orden que puse. Si yo guardé primero un string, voy a tener que usar el read para leer el string, ¿no? Que es el read UTF. Esto me va a traer el primer string, ¿sí? Que correspondía al nombre del producto. Yo digo, guardar en la variable nombre, el nombre del producto. Esto podría provocar una file output exception. Entonces le digo que agregue la cláusula catch, ¿sí? Del file output exception. Bueno, ahí leo el nombre y voy a leer el precio, ¿sí? El precio sería data input string, voy a leer un doble, ¿sí? Ahí está. ¿Por qué? Porque acá en este caso lees en el orden en que lo pusiste, así en el orden en que los guardaste. ¿Está? No hay, no es como si fuese una base de datos, digamos. Acá en este caso vamos a cerrar el buffer. Vamos a cerrar la conexión. Puedo hacerlo con el data input. Ah, y lo que voy a hacer es mostrar por console. Log.d. Puedo poner como salida y mostrar, por ejemplo, el nombre del producto. Y lo mismo. Log.d. Mostrar como salida el precio del producto. Como el precio es un número, le voy a concatenar comillas vacías. Entonces ahora, este sería el leer primitivos. Entonces ahora, lo que vamos a hacer desde el onCreate es lo que hicimos recién. Vamos a decir primero que guarde primitivo. Guardar primitivos. Y ejecutan solamente con esa llamada. Después comentan el guardar primitivos y ejecuten el leer primitivos. ¿Sí? Probemos esto, por favor. Por favor. Bien, hasta acá hemos estado trabajando siempre con flujos de bytes, ¿sí? Porque son los flujos o los canales que más van a usar, tanto para enviar, por ejemplo, datos primitivos, como para enviar un objeto a un archivo. ¿Qué es lo que quiero mostrarles ahora? Vamos a suponer que en lugar de tener datos primitivos como recién, un doble y un complejo como un string, por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto, ¿no? Supongamos que acá tenemos un objeto, o sea, una persona, un cliente, una persona, vamos a poner persona, y queremos guardar esa persona, ¿sí? Esa persona, ese objeto o persona, lo queremos de alguna manera guardar en un archivo. Y cuando lo recuperemos, queremos recuperarlo en el estado que estaba, ¿ok? A esa acción de guardar un objeto en un archivo se la llama serializar, ¿sí? Se lo llama serialización. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que armar nuestro canal
con alguna clase adicional. Es decir, ya no nos va a servir un data output, por ejemplo, sino que vamos a tener que reemplazar esto por un object output. Vamos a armar nuestro canal output stream. Vamos a armar nuestro canal con un object output stream, un buffer, y como el nodo es un archivo, un file output stream. ¿Sí? Y vamos a enviar una persona a través de ese canal al archivo. Y podemos ver cómo lo podemos, cómo lo podemos recuperar. Entonces, dejo de compartir, voy al código, y para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos en nuestro modelo una persona. Voy a crear una nueva clase, persona. ¿Sí? Persona, como va a ser una clase cuyos objetos voy a querer guardar, voy a querer serializar, tiene que implementar la interfaz serializable. ¿Sí? Si no, no me lo va a dejar guardar. No me obliga a implementar ningún método, solamente, o sea, el serializable está vacío, no tiene métodos, no hace falta que no tengo que implementar nada. Solamente que la clase implemente serializable. Ahora, supongamos que persona tiene DNI, perdón, un documento, un atributo tipo entero DNI, y tiene un atributo de tipo string apellido y de tipo string nombre. ¿Sí? Y miren, acá otra cosa. Supongamos que tiene acá un atributo entero estado. ¿Sí? Pero a mí me interesa que este no se guarde, que se guarde todo, que se guarde lo que tiene actualmente DNI, lo que tiene apellido, nombre, y este no quiero guardarlo. Entonces yo puedo declararlo como volátil a este atributo. ¿Sí? Es un dato más, un extra. Entonces, le vamos a hacer a esta persona, le vamos a generar un constructor para que inicialice todos sus atributos, ¿sí? Incluido el estado, por más que no lo guardemos, lo vamos a inicializar, y los getter and setters, ¿sí? Genero código, getter and setter, para todos sus atributos, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos nuestra persona, con esos poquitos atributos, porque la idea es mostrarles cómo guardamos esto. Y le pasé la persona. Bien, entonces, vayamos a nuestro main, y ahora agreguemos los métodos para guardar un objeto y para leer un objeto. Vamos a crearnos un método privado que llame guardar objeto. Y acá lo que queremos guardar es una persona. Entonces vamos a crearnos una variable de tipo persona, María, igual a new persona, que tenía el DNI, supongamos que es 123, el apellido López, el nombre María, y el estado, supongamos estado 90, número entero, cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, ahora, a esto lo queremos guardar en un archivo. Entonces vamos a crearnos nuestro objeto file, que representa a nuestro archivo, que lo vamos a crear en la carpeta en donde está mi aplicación, y este se va a llamar personal.dat, el archivo. Personal.dat. ¿Sí? Bueno, por debajo voy a trabajar siempre con byte. Entonces, en este caso voy a crear un file, el nodo, ¿no? File output stream, igual a new file output stream, le paso mi archivo, esto sabemos que puede generar la IO exception, entonces la encierro en un try catch, paro dentro del try y sigo. Bueno, entonces si continúa en la línea siguiente es porque no hubo problema, se pudo conectar a ese archivo. Ahora voy a crear un buffer. Buffer output stream, buffer output stream, buffer output stream, y le paso el file output stream. Bien. Ahora acá viene la clase esta de utilidad, que es lo que le voy a acoplar a este nodo, que es un object output stream. ¿Sí?
object output string, object output string, new object output string, y le paso el buffer. Bien. Esto podría producir la excepción de tipo file not found exception, ¿no? Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Quiero guardar ese objeto. ¿Cómo lo hago? A través del object output. Fíjense que el objeto object output string tiene el método write, ¿sí? Tiene el método write object, ¿sí? Entonces, le paso por parámetro el objeto que quiero guardar. En este caso es María. María es de la clase persona, ¿sí? Y como persona implementa serializable, voy a poder guardar ese objeto, ¿sí? Me va a guardar lo que tiene DNI, lo que tiene apellido, lo que tiene nombre, y en estado va a quedar en 0, porque como lo puse como volátil, no me lo va a guardar. Al menos debería ser así. Entonces ahora le voy a decir al buffer, flush, y cierro el object output close. Ahí está, cierro el flujo. Perfecto. Entonces acá tengo mi método para leer objetos. Perdón, guardar objetos. ¿Sí? Este sería el método guardar objetos. Para leer va a ser básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a otro método, leer objeto. Entonces, acá nos vamos a conectar vamos a crear el file, ¿sí? Entra nuestro archivo, file, get file dir, coma, el nombre del archivo era personal.dat, ¿sí? Ahora creo la conexión con el nodo, va a ser un file input string, file input string, igual a new, file input string, file input string, le paso el file, es decir, el archivo. Esto puedo producir IO exception. Uy, espera, que la file no found exception, pero no la quiero lanzar. La quiero manejar acá. Encierro, acá. Puede producir la file no found exception. Ahora le anexo un buffer input stream, buffer input stream, igual a new, buffer input stream, le paso el file, y a esto le anexo, ¿sí? Le acoplo el object input stream. Object input stream, igual a new, object input stream, se lo acoplo al buffer, y ahora, Lo toma. acá, ¿cómo? ¿Se lo Me tomo mal equivoqué. o no? No es input. No, porque acá es input. Object input stream. Object input stream. El error era otra cosa, pero acá me equivoqué yo en el flujo, es de entrada. Input stream. Y le paso el buffer input stream. Ahí está. Input stream, input stream. Todos de entrada, porque estoy leyendo. Bien, entonces acá me advierte que puede lanzar la IO exception, capturo, ahí está. Bien, entonces, ahora a través de este filtro, Object Input Stream, yo puedo leer un objeto. ¿Sí? Puedo leer un objeto. Bien. El objeto que me va a traer, ¿sí? Fíjate que acá me dice que puede lanzar una class not found exception. ¿Por qué? Él me trae un objeto, ¿sí? Pero me lo trae como object, ¿ok? Pero yo lo quiero como persona. Entonces lo que voy a hacer es, a ese objeto lo voy a castear a persona y lo voy a guardar en una variable, mi persona, ¿sí? Que es de tipo persona. Ahí está. ¿Sí?
El método readObject me lo devuelve, no me lo trae como persona, me lo trae como object. ¿Sí? Lo casteo y lo puedo recuperar. Entonces ahora podría mostrar acá, puedo cerrar el flujo, object input string.close, y ya que estoy lo muestro. Log.d, salida, y muestro acá de esa persona, de mi persona, el nombre, por ejemplo. Y puedo mostrar o podría ser así. En persona, redefino el método toString. ¿Sí? En persona, redefino el método toString. Generar código toString que concatene todo. Ahí está. Nombre, y deberíamos ver que en estado tiene que haber 0 cuando lo recupere. Entonces acá, directamente, le digo, le muestro mi persona, punto, toString. Ahí está. ¿Sí? Y este sería el leer datos. Lo paso por el chat. Y ahí se lo paso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Desde el onCreate. Que se me hizo largo. Desde el onCreate van a llamar. Por todo lo demás, llamen al guardar objeto, lo prueban, como hicimos recién, luego comentan y llaman al leer objeto. ¿Sí? Leer objeto. ¿Estamos de acuerdo? A ver si funciona. Acá una corrección. En persona, ¿sí? El modificador que le puedo poner a un atributo para que no sea persistente, es decir, para que no se guarde su estado, es transient. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá en el main, en el método guardar datos, en el guardar objeto, ¿sí? Creamos una persona con un estado, bueno, ahí me he dado, puse, un estado 90, ¿no? Tiene un DNI, un apellido, un nombre y un estado. Lo guardamos, pero cuando lo recupera, observen que recupera el DNI, el nombre, perdón, el apellido, el nombre, pero el estado no. Si bien yo guardé un 90, me devuelve un 0, que es el valor primitivo, el valor por defecto que tienen los enteros primitivos, ¿no? Los numéricos primitivos. ¿Sí? ¿Cuándo puedo usar ese transient? Cuando yo, a propósito, en una clase que tengo intención de serializarla, de guardarla, hay algún dato o datos que no quiero que se guarden en el archivo. ¿Sí? Por alguna razón. ¿Ok? Lo que les decía recién, supongamos que la persona tiene un atributo de tipo auto. ¿Sí? Private, auto. ¿Sí? Ahora, cuando guarde la persona, se entiende que va a guardar la persona con su DNI, apellido, nombre, y también va a guardar el objeto auto. Pero para que se guarde el objeto auto, la clase auto tiene que implementar serializable. Y puede suceder que esa clase no la creé yo. Entonces, no lo voy a poder guardar. ¿Sí? ¿Y por qué puedo guardar un string? Que es una clase. Porque si vos te fijás, string implementa serializable. ¿Sí? Un string implementa serializable. Por eso no tenés problemas de guardarlo y recuperarlo. ¿Ok? Bien. Entonces, habiendo trabajado y visto esta parte de archivos que con lo que vimos es suficiente para todo lo que tienen que hacer, van a hacer lo siguiente. El trabajo práctico 2, para el trabajo práctico 2, les pide que hagan básicamente lo mismo, ¿sí? Solamente que en el API Client, para guardar el usuario o para leer el usuario, usen Object Output para guardar el usuario y Object Input para recuperarlo. Algo parecido a lo que hicimos recién acá con la persona. ¿Sí? O sea, lo único que van a hacer es reemplazar lo del API Client por manejo de archivos. ¿Sí? Ahora bien, el trabajo práctico 3, ¿sí? El trabajo práctico 3 me dice que vence el 14 de mayo, dicho sea de paso, me dice lo siguiente.
modifica al trabajo práctico 2, modifícalo, para que hagas lo siguiente. Tengas la posibilidad de, en el perfil, ¿ves? Cuando mostrás los datos del perfil del usuario, puedas tomarle una foto y guardarla a la foto, ¿sí? Ya que yo puedo a la imagen, la puedo convertir en un arreglo de bytes, ¿sí? Y guardarlo en un archivo de bytes, ¿sí? Tranquilamente. ¿Y pero cómo hago para tomar una foto y guardarlo y manejar archivos? Bueno, mira, te dejo acá el link a un repositorio con un código que te hace básicamente lo mismo, ¿sí? Muestra, esta aplicación muestra cómo, desde una activity, tomar una foto y guardarla en un archivo local. Lee el código, fíjate, instala la aplicación, analiza el código y adaptalo a lo que tenés que hacer acá, ¿sí? Los 2 primeros trabajos prácticos vencen el 11, ¿sí? Los 2 primeros trabajos prácticos vencen el día 11 de mayo, que sería mañana, el jueves, ¿sí? Este jueves finalizan los 2 primeros trabajos prácticos. El trabajo práctico 1 y el 2. Si hicieron el 1, el 2, copian y pegan el proyecto, modifiquen solamente el API Client para que acceda a archivos, nada más. Para el 3, hagan lo mismo, copien y peguen el código y experimenten con lo de la imagen. ¿Sí? ¿Estamos? Nada más que eso. Y mañana vamos a trabajar con este que ya le voy a cambiar el nombre, que dice trabajo práctico final, ¿sí? Para que en paralelo vayan trabajando también con este trabajo de la inmobiliaria, que ya les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, prioridad, trabajo práctico 1, trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3. Con lo que hemos visto hasta ahora, lo pueden hacer. ¿Sí? Así que, nada más. Esperen que